acotación de función y o intervalo de integración. Entonces vamos a ver cómo podemos previamente usar integral en caso de cuando función o intervalo de integración no es acotado. Claro, todas otras técnicas que ahora hasta hoy aprendimos, vamos a aplicar en este caso. Entonces, y con este generalmente vamos a cerrar parte de integración, y para noviembre, hasta el fin del curso, nos queda parte de sumas y cómo usar sumas en resolver unas entonces ya vámonos a arrancar con integrales impropias. Entonces, ¿qué tenemos con integrales impropias? Entonces vamos a observar generalmente dos casos. Dos casos separados o conjunto. Entonces vamos a observar un integral tipo a infinito f de x dx o integrales en intervalo acotado, pero donde función f no es acotada. No es acotada. Y ver cómo podemos resolver este tipo de cosas. Entonces, este no es integración, sí usa el mismo nombre, o se parece el mismo nombre integral, pero es que vamos a ver de qué se trata. Y otro es como platicamos en matemática, cuando se nombra un fenómeno, siempre con un término conocido, se trata que esta nueva teoría está muy similar con teoría donde se usa este término originalmente, como aquí integral. Ok, vamos a ver un simple ejemplo de otra situación de dos que vamos a discutir, que función 0, 1 a infinito, donde función no es acotada, como esta función 1 sobre x. Entonces tenemos función 1 sobre x, claro, en 0 no es definida, pero acercándose a 0, función se dispara, es cada vez más y más grande. Y pregunta ahora, si ahora área por abajo de esta curva, entre 1 y suponemos que vamos hasta la 0, si es acotada o no. Y si es acotada, ¿cuál es su valor? O si podemos primero integral de tipo, como aquí tenemos 0 a 1 de nuestra función, sí podemos integrar primero. Si hay sentido algo así. Y si hay sentido, ¿qué es valor de este tipo de integración? Si es integral finito o no. Entonces, claramente esto podemos, disculpe con esta distracción, porque hay gente compañeros que quieren entrar en paz, me distrae mucho. Entonces, podemos otra vez representar geométricamente. Nos interesa si podemos o no podemos calcular el valor de superficie de este área R bajo de curva 1 sobre X en intervalo ahora 0, 1. Y ahora vamos a aplicar otra vez nuestros métodos como hicimos. Tratamos que aproximar este área
con unas regiones cuya área es fácil para nosotros calcular o definir. Y aquí vamos a empezar poquito diferente. Voy a tratar de aproximar este área entre curva, entonces 1 sobre X, en intervalo 1, 0, con diferente rectángulo o cuadraditos. Primero empiezo insertándolo por abajo. Primero empiezo con este rojo, que es un cuadradito 1, 1. Este es esta área. Después lo lleno con este verdecito, que va a ser otra vez altura 1, pero lado va a ser mitad. Entonces su área va a ser 1 sobre 2. Y sigo así. Siguiente área, otra vez tomo altura 1, pero área aquí es 1 sobre 3. Y sigo. Siguiente cuadraditos va a ser 1 sobre 4 y otra vez altura 1, que va a ser 1 sobre 4. Y seguimos así. Hacemos intervalos más y más chicos y siempre con altura 1. Entonces, todos estos cuadraditos o rectángulos que inserto bajo de mi curva, que inserto en mi área R que busco, voy a poder hacer esto hasta el infinito. Entonces, nuestra área es siempre por arriba, porque siempre me queda un pedacito aquí que no está cubierto. ¿Qué puedo concluir? Que mi área bajo de curva y igual 1 sobre X en el intervalo 0, 1 va a ser más que este suma infinita 1 sobre n. ¿Por qué otra vez tenemos aquí 1? 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 y puedo seguir y seguir. Y nosotros sabemos que esta área, suma diverge a infinito. Entonces, suma de todos, área de todos estos cuadraditos que inserto en mi área R va a ser más que suma 1 sobre n, 1 infinito. Entonces significa que esta área va a tener superficie infinito, no es acotada. Pero vamos a ver si siempre pasa así. ¿Qué pasa si observo función como aquí? F de x, 1 sobre x cuadrado. Otra vez intervalo es 0, 1. Si esta área es infinita o no. Ahora voy a cambiar poquito idea. Voy a tratar como con sumas superiores. Voy a abrazar mi área con estos rectángulos. Primero tomo rectángulo 1, 1. Verde. Siguiente voy también a tomar 1 altura y base 1. Este es amarillo. Lo voy a dejar 1. Pero mi área es siempre por dentro. Y después empiezo similar como antes. Aquí en 2 es 1 sobre 4. Y otra vez hago altura 1. Después voy hasta la 1 sobre 9. Y altura 1. Después 1 sobre 16 y altura 1. Y sigo así. Entonces mi área va a ser siempre por dentro de áreas con rectángulos. Entonces su área va a ser menos que 1 y más suma aquí n igual 1 a infinito, 1 sobre n cuadrado. Y nosotros sabemos, si nos recordamos de sumas, por favor, ¿quién tiene micrófono activado?
Ya, pasa. Entonces, nosotros concluimos si este área bajo de curva 1 sobre x cuadrado si es acotada. Y si área lo siempre presentamos como esta notación integral de x sobre x cuadrado, esta es ahora, si nos presenta solo área, sabemos que este sí es acotada. En diferencia de área limitada con curva y igual 1 sobre x, que no es acotada. Y este podemos escribir simple como área, lo llamamos así. Este significa nada más, nada menos que área en intervalo 0, 1 de curva limitada con función f de x 1 sobre x. Entonces puede pasar que un área de una función que no es acotada, ambas funciones no son acotadas, puede ser acotada o puede ser no acotada o puede ser acotada. Y esta es idea que vamos a resolver con integrales, como se llaman, integración o integrales impropias. Ok, entonces vamos un poquito con más precisión que siempre nos gusta en matemática. Entonces, ¿cómo ahora otra vez podemos aproximar este áreas? Esta es una manera, como vimos aquí, insertando unas figuras geométricas, que realmente va a ser rectángulos, que podemos fácil encontrar su superficie, como 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 y continuamos. ¿Cómo otra manera puedo aproximar este área? Para esta área puedo aproximar con áreas que no tomo de 0, que tomo de t a 1 de mi función de x sobre 1 sobre x. Este va a ser área que yo lo tomo aquí, t, y aproximo con esta área aquí. ¿Y cómo aproximar mejor mi área R? Pues si cada vez se acerco a 0 más y más. Más cerca de 0, mejor aproximación de mi área S. Similar podemos hacer aquí. No voy a abrazar con rectángulos que no es buena aproximación y aquí me sobró todo este cachito. Lo voy a aproximar con áreas aquí otra vez T y tomo esta área completa de aquí. Y después lo muevo en esta dirección. Entonces, ¿cómo lo aproximo mi área S? Con área tipo T1 de función 1 sobre x cuadrado y trato hacer T más y más cerca de 0. Y este debe, T más cerca de 0, mejor aproximación. Claro, para cualquier T, área va a ser finitas, pero no significa que su límite va a ser un número finito. Entonces, ¿cómo lo puedo aquí hacer? Entonces, el límite se queda y tenemos integral de x sobre x es logaritmo de x en intervalo t1. Que va a ser menos límite cuando t va a 0 del lado positivo del logaritmo de t. Logaritmo de t, como es menos de 1, va a ser negativo. Con este menos tenemos un número positivo. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Ese va a ser el límite cuando t converge a 0 positivo de esta área aquí. Y esta área, otra vez, es
menos 1 sobre x, si no me equivoqué. El límite de integración son, perdón, t1. Que en mi caso, ¿qué va a ser? 1 menos, no, perdón, 1 sobre 1 sobre t menos 1. ¿Está bien? Perdón. Aquí algo no me cuadra, aquí debe tenerme presa aquí. Ok. Entonces, nosotros pensamos qué pasa cuando el límite, cuando t converge a 0. El logaritmo de t va a converger a menos infinito, entonces este vamos a tener infinito. Y este va a ser idea de integrales impropias. Entonces regresamos un poquito en teoría otra vez. ¿Cómo se define integral impropia? Entonces vamos a tener estas situaciones diferentes. Aquí es una, claro, aquí podemos ahora discutir sobre área. Sobre área menos 1 sobre, otra vez que no ponemos de x. Ajá, así. De x valor absoluto de x. Aquí, claro, problema donde función se dispara alrededor de 0. Entonces, aquí vamos a tener dos casos. O, por ejemplo, función tangens de x. ¿Qué tenemos aquí? ¿Dónde tenemos problema? En ambos se dispara, asintotas son y x igual menos pi sobre 2 y x igual pi sobre 2. Entonces podemos tener diferentes casos. Y por esto tenemos esta definición 4.16. ¿Qué dice? Entonces, sean A y B números reales, donde tenemos intervalo A, B. Y suponemos que tenemos una función de A, B abierto, B cerrado, tal es que el límite cuando X converge a del lado positivo es infinito o menos infinito, donde función no es acotada. Entonces, y F es integrable en cada intervalo tipo TB, para cada T entre A y B. Entonces, situación que tuvimos aquí, ni más ni menos. Entonces, ¿qué tenemos ahora en definición? Disculpe porque esté moviendo esta pantalla. Entonces, se dice que integral propia está definida si existe este límite. Si existe límite de este área, t de b, f de x, cuando t converge a A con lado positivo. O también se toma que este límite es menos o más infinito. Entonces, es importante que sí existe límite número
finito o que diverge a más o menos infinito. Esa función tiene integral impropia. Ahora, si existe límite y diverge a infinito y menos infinito, si el límite existe que es un número real o diverge finito menos infinito, esta integral impropia vamos a notar como integral definida. Misma notación. Pero fíjate aquí que dice definición. Esta es nueva cosa. Integral, vamos a comentar aquí un poquito. Integral impropia es límite. Integral impropia es límite, no es integral. Entonces, integral impropia es un límite. Límite de integrales definidas. Cuando t converge a infinito. Si este es número real, este límite, o diverge, vamos a notar este límite, vamos a notar como integral a de b f de x de x. Función f no es integrable por intervalo a b. En este caso, cuando límite, cuando x converge a es infinito o menos infinito, función no es integrable. Pero podemos observar este límite. Ok. Ahora, si además integral impropia, que es un límite, converge, claro, debe ser definida y tiene un valor finito. Quiere decir, dijimos que el límite o integral impropia existe y su valor es exactamente el valor del límite. Entonces tenemos un límite de números tipo integral t de bf de x de x. Observamos el límite. Si este límite existe o diverge, dijimos, diverge infinito menos infinito, dijimos que existe, que integral impropia converge o diverge, pero existe el límite. Y dijimos que función f ahora, vamos a decir que es integrable en AB, no integrable en sentido que platicamos en clases anteriores. En integrable, si integral impropia a bf de x converge si es un número real. Que no nos confunde mucho, vámonos a decidir esta cosa. Entonces, integral impropia, en caso como está escrito aquí, en caso como describimos aquí, integral impropia es un límite. Esta es notación de este límite. En este caso específico, ahora, claro, este integrales ahora existe o no existe para cada t entre b y a. ¿Existen o no existen? Suponemos que existen para cada t. Y nos preguntamos si límite de estos números reales converge o no converge. Si este límite de estos números naturales existe o diverge a infinito o menos infinito, dijimos que este es un integral impropia. Y además, si este existe y es un número real,
Dijimos que función f es integrable en el segmento AB, pero fíjate, A abierto, B cerrado, porque no tenemos f de A. Y lo notamos en misma forma como notamos integrales. Usamos misma notación, pero no es mismo término. Lo llamamos igual, sin duda no son misma cosa. Uno es límite, otro es integral. ¿Qué existe? Integral, sumas superiores, sumas inferiores, supremo de sumas inferiores, infimo de sumas superiores y ya. O a través de sumas de Cauchy. Esta es existencia de un integral. Aquí, en sentido impropio, tenemos un límite. Tenemos un límite de este número aquí. Ok. Y esta es definición que queda correcta. Entonces, tenemos un nuevo término, integral impropia, que no es integral como nosotros introducimos. Es un límite. Ok. Y vámonos ahora a ver qué pasa con esta situación de integrales tipo AB de función 1 sobre x menos a en potencia p de x cuando es p entre un número positivo. Si es esta función integrable, claro, función f de x 1 sobre x menos a en P no es definida en A. Entonces su área de definición es A, B será. Claro que el límite cuando x converge a positivo de nuestra función f de x es infinito. No es importante como es P cuando es P positivo. Cuando es P positivo. Y ahora es pregunta si este límite, si esta función es integrable en sentido de integral impropia en intervalo AB. ¿Qué debemos observar? Debemos observar qué pasa con el límite de estos números reales. ¿Qué pasa con el límite de este número reales? Tipo T integral hasta la B, intervalo TB de función x menos a en potencia P cuando T converge a A del lado positivo. Esta es pregunta. Si este límite sí existe y si existen si son números reales o este límite diverge. Cada uno que trata. Entonces, otra vez, integración impropia no es nada otro que discusión de un límite. Entonces nos debemos ahora recordar otra vez del límite de una función del curso anterior de cálculo diferencial. Unos de aquí que están presentes, ya me parece que no llenaron esta asistencia de hoy.
Por favor, que esté presentes y que no llenaron ya que termine esto. Sí, sí se puede, por este ya tienen unos minutos y lo voy a hacer al formulario. Ya resolvieron situación, problema o no. Si es función integrable en sentido impropio o no. Tenemos un límite. Primero, claro, debemos encontrar aquí para arreglar esto, yo puedo ver. Integral, ¿qué pasa con integral? Cuando t converge a de función x menos a, vea, yo lo voy aquí. Problemas técnicos. No sé qué pasa con... Vamos a ver ahora. Disculpe que este se... No. No sé qué pasa. Vamos ahora. Ahora va, se pongo. ¿No? Algo tengo activado que lo borra automáticamente. Ahora está el problema, pero vamos a ver si después resuelve. Entonces, primero vamos a ver qué pasa con nuestro integral. Integral es, claro, x menos a no es problema. Tenemos este cambio de variable y no tenemos ningún problema. Es integral, función primitiva es x menos a en menos p más 1 sobre menos p más 1 y límite de creación es desde t a b. Y el límite cuando t va a A con lado positivo es b menos a. Entonces, en caso, ya, ahora me parece, no sé qué, ya disculpe, ya ahora, quién sabe qué estuvo aquí. Entonces, aquí ahora lo repito como es. Aquí generalmente nosotros preguntamos qué pasa cuando este límite, cuando t converge a del lado positivo. Voy a cambiar color, no es muy afortunado. De integral t a b de x menos a sobre p y este valor y límite después es este aquí, pero en caso cuando es p menos que 1. ¿Qué pasa cuando es p igual a 1? Vamos a tener aquí es p igual a 1, entonces aquí no tenemos p, tenemos t a b de x sobre x menos a es logaritmo de x menos a en límite entre t y b, que es logaritmo de b menos a menos logaritmo de t menos a. ¿Y qué pasa
Cuando ponemos ahora el límite, cuando t va a A con lado positivo. Tenemos aquí, claro, el logaritmo de b menos a, y aquí vamos a tener el logaritmo de x cuando x converge a 0, que es menos infinito, y menos menos infinito, tenemos que es infinito. Y vamos a ver qué pasa cuando es p más que 1. Otra vez tenemos integral t de bx menos a en p de x. Otra vez integración. Y este es 1 sobre t menos a, p menos 1, menos 1 sobre b menos a en p menos 1. Aquí a, p, es más que 1. Entonces aquí tenemos números positivos. Cuando t converge a del lado positivo, ok, este es 1 sobre b menos a, pero tenemos que converge a infinito. Entonces, diverge. Vamos aquí a regresar en esta cosa. Usamos este mismo aquí. Luego esta parte escapar. Vamos a resolver primero muy bien esta cosa. Como vimos, integrales 1 sobre p menos 1. Integral 1 sobre t menos a, p menos 1, menos 1 sobre b menos a en p menos 1. Intervalo de integración es t a b. Y observamos el límite cuando t va a positivo. Ahora, ¿qué es importante? Ahora suponemos que p es menos que 1. Si es p menos que 1, ¿qué tenemos? P menos 1 es negativo. Entonces, esta parte aquí puedo escribir como t menos a en 1 menos p, que va a ser positivo. Y vamos a tener menos b menos a, otra vez 1 menos p potencia, y límite de integración es t a b. Y aquí, claro, tenemos 1 sobre p menos 1, y aquí el límite cuando t converge a con lado positivo. Entonces, cuando t converge a positivo, converge a 0. Y tenemos este número aquí que va a ser el límite de nuestra integración. Pero, perdón, aquí no tenemos esta parte. Tenemos solo aquí. Aquí está integrado el límite de integración. Entonces, tenemos diferentes situaciones. ¿Qué tenemos? Integral converge. Siempre existe integral, pero converge cuando es p menos que 1 y diverge cuando es p más o igual a 1. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces aquí tenemos primero integración y después límite de valor de integral de tipo TB, AT o como sea el problema de nuestra función. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no, seguimos. Ok, que vamos a ver.
Claro, esta misma definición, como comentamos, puede tomar en situación ahora otro extremo, cuando es problema en el extremo derecho de nuestro intervalo de integración. Entonces tenemos otra vez una función definida de intervalo A cerrado, ahora B abierto, y tenemos que función diverge a más o menos infinito cuando X converge a B, pero ahora del lado izquierdo. Y otra vez se pone una definición completamente dual. Entonces observamos ahora el límite cuando T converge a B del lado negativo de este números aquí. Integrales de A de T, F de X de X. Primero, si este número existe. Si existen, otra vez, y este límite existe, dijimos que función es integrable en sentido impropio. Y además, si este límite converge, dijimos que función sí es integrable en segmento AB y este límite simple vamos a notar como integral A de B, F de X igual. Entonces, situaciones no es importante si función no es acotada del lado en extremo izquierdo o extremo derecho de nuestro intervalo de donde observamos nuestra función. Y definiciones son iguales. Duales, perdón. Entonces podemos observar cuando no es acotada en extrema izquierdo o extrema derecho de nuestro intervalo. Pero también podemos, como comentamos, observar y uno y otro. Aquí tenemos función tangente. Aquí generalmente este problema aquí tenemos dos problemas separados. Aquí podemos poner cualquier punto entre 0 y pi. Mitad, no necesariamente tomamos 0, pero podemos tomar 0. Entonces, este integral, esta función f, tangis x es integrable en un intervalo de tipo menos pi sobre 2, pi sobre 2, si dos integrales, si función es integrable en el intervalo menos p sobre 0, aquí es el problema extremo izquierdo de intervalo y en extrema derecho también otro integral. Entonces tenemos dos problemas separados notado en este sentido aquí. Entonces tenemos ahora definición, podemos repetir tercera definición, en este caso cuando f de x diverge infinito y cuando x converge a del lado positivo y diverge infinito cuando x se acerca a b del lado negativo. ¿Queda claro? Este caso. Sí, profesor. Ok. Este es uno, pero todavía podemos hacer más general. Podemos ahora observar un intervalo de integración E, donde E puede ser o intervalos tipo AB, cuando límite de f de x, cuando x converge a con lado positivo, diverge o más o menos infinito. O E puede ser tipo AB, situación cuando límite de f de x, cuando x converge a b del lado negativo, se dispara. O puede ser que existe un C de este intervalo AB, que es nuestro
uh, como lo llamamos aquí, donde tenemos que el límite cuando X converge a C negativo es plus más o menos infinito y o entonces digamos en medio, en un lado no en medio, es dentro. O podemos tomar que E es un intervalo tipo o ¿qué hacemos en este caso? Observamos límites integrales tipo o aquí similar. O puede pasar, ¿qué más nos puede pasar? Que A es un intervalo A infinito, donde el límite, perdón, donde el límite f de x, cuando x converge a con lado positivo, diverge. ¿Qué tenemos aquí? Aquí vamos a observar dos problemas. Un problema es límite cuando t converge a con lado positivo, integrales t a un b, no es importante dónde lo cortamos, y más este límite cuando t converge a infinito. Entonces podemos tomar todas posibles combinaciones de impropiedad de un integral tipo integral de un intervalo f de x de x. Puede ser uno o combinación de varios. Entonces, ¿qué pasa con intervalo? Por ejemplo, integral 0 a infinito de x sobre x cuadrado. Vamos todo. Si función es integrable en sentido impropio en intervalo no acotado, 0 infinito, donde función tampoco es acotada. O cambiamos, ok, que sigue así.
¿Tenemos respuesta? Entonces aquí tenemos dos problemas. Primer problema es tipo 0, cortamos donde nos da gana, por ejemplo 1, y más 1, ahora infinito, función está acotada, pero intervalo no está acotado. Entonces este se resuelve en dos situaciones. Límite cuando t converge a 0 con lado positivo, integrales tipo t1 dx x cuadrado, más otro límite, pero cuando ahora t va a infinito, 1 a t dx sobre x cuadrado. Vamos primero a este aquí, me interesa. Vamos, primero, ¿qué pasa con este? Vamos a ver con este límite, perdón, límite de esta función integral 1 a t dx sobre x cuadrado. Vamos a encontrar valor de nuestro integral, es menos 1 sobre x en límite de integración 1t. ¿Qué es que tenemos el límite? Cuando t converge a infinito, 1 menos 1 sobre t. Y este converge y converge a 1. Entonces está bien allá. Pero ¿qué pasa con otro límite? Cuando t ahora va a 0. Otras integrales, misma función primitiva, existe, es menos 1 sobre x, límite de integración son t a 1, que es el límite cuando t converge 0 con lado positivo, 1 sobre t menos 1. Y este es infinito. Entonces, integral diverge, límite diverge o integral impropio. Entonces, ¿qué pasa de nuestra función? Lo dividimos en dos. En dos áreas. Primera, de 1 a infinito vimos que es acotada y valor es 1. Pero otra, esta es esta área aquí. Pero otra es este aquí y vimos que este diverge y diverge a infinito. Entonces, esta área aquí es infinita, aquí es 1. Que significa que nuestro integral 0 a infinito de t sobre t cuadrado diverge. ¿Por qué diverge este pedacito aquí? Y ahora pregunta, disculpa. Disculpe por esta introducción. Entonces, eso son cosas. Ahora es pregunta, ¿para qué este límite llamamos integral impropia? Vamos a ver que de verdad se comporta
en una manera muy similar como integral definida. ¿Qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, propiedades de una integral impropia. Otra es integral impropia, es un límite. ¿Qué tenemos? Tenemos que integral sobre toda área E se puede representar como suma de integrales impropias sobre áreas EI, tales que en unión de estas áreas cubrimos toda nuestra área E. Como que hicimos aquí. Área de 0 a infinito lo dividimos en dos áreas. 0 y 1 y 1 y infinito. ¿Qué tenemos? Que el límite de integrales CF es mismo como C de integral de F. Tenemos muy similar como para integrales normales. Y que integral impropio de sumas es sumas de integrales impropias. Que si función es positiva y su integral impropia va a ser un número no negativo. Si función es no negativa. Y claro, si función f es siempre por abajo de función g, integral impropia de f va a ser siempre menos o igual que integral impropia de función g. Entonces tenemos similares o duales situación de integral normal e integral impropia. Como dijimos, cuando algo llamamos con nombres igual, a menos debe tener unas propiedades iguales. Entonces, integral de suma, suma integrales. Integral de una función no negativa es no negativo. Integral, si una función es siempre menos igual de otra función, su integral impropia va a ser menos igual de integral impropia de función g. Entonces, tenemos iguales propiedades como para función, para integral definida. Vamos a demostrar unas de estas para recordarnos cómo vamos a demostración. Por ejemplo, B. Vamos a demostrar qué es integral. Y ahora, claro, debemos tomar diferentes situaciones. Tomamos esta primera, que es integral tipo, intervalo tipo A, B abierto, donde función se dispara cuando X converge a A del lado positivo. Para ser más fácil. Similar va a ser en cualquier otra situación de área de integración. Entonces tenemos aquí integral impropia A, B de función CF. ¿Cómo se define? Este es el límite de integrales normales, que digamos, de función CF de X de X. Ahora estoy correlado aquí. Ahora tenemos límite, lo voy a poner aquí. Tenemos integrales usuales. Allá tenemos integral de constante por funciones, constante por integral de mi función. Constante, como no depende de t, puede salir adelante del límite. Este es C por límite, cuando t va a A del lado positivo, t de B, f de X de X. Y este límite es integral impropia de mi función f en intervalo AB.
Sí, ya lo tenemos. Entonces no hay un gran problema demostrar y todo va similar. Demostración, ¿por qué similar? Porque este es cierto para integrales tipo T, B de F más G es suma de integrales. Pasamos límite y ya límite de suma es suma de límite y ya tenemos que integral impropia de función f más g es suma de integrales impropias de la función f y función g. Entonces tenemos unas propiedades muy similares. ¿Qué tenemos? Si tenemos cualquier intervalo de integración E, tipo A, B, A cerrado, B abierto, A abierto, B cerrado, o A infinito, o menos infinito, B, no nos importa cómo es C, y función F es una función no negativa, tenemos que este integral siempre existe, es definida. Pero no sabemos si es finita o no. ¿Por qué podemos decidir que sí este límite existe? No sabemos si converge o diverge. ¿Cómo podemos demostrar este teorema? ¿Por qué este es cierto? Aquí tenemos como función es positiva. ¿Qué pasa, por ejemplo? Otra vez voy a tomar esta situación A abierto, B cerrado. No es necesario, pero ya que no complicamos. ¿Qué pasa si tenemos A menos de T1 menos de T2 menos igual B? ¿Qué pasa entre integrales T1 de A y T2 de A? Función es positiva. Entonces, este integral de T1 a podemos escribir T1 a T2 más T2 a B. Y este número es positivo o no negativo. Entonces, siempre tenemos esta desigualdad. ¿Qué significa? ¿Cómo son estos números? Integral T de BF de X de X cuando T converge a del lado positivo. Es una sucesión monótono creciente, que digamos. Y como tal, si existe límite, ahora el límite puede ser infinito, o que el límite diverge o converge a un número. Pero que existe, sí existe. Y generalmente nosotros, que digamos, siempre ejemplos dimos que no son funciones no negativas. Pero si tenemos cualquier función f de un intervalo a, b, no es importante ahora, ok, lo llamo otra vez, intervalo e en r, siempre f podemos presentar como diferencia de dos funciones positivas, definiendo estas dos funciones, f más y f menos, donde f más va a ser mitad de sumas de f y su valor absoluto. Y f menos va a ser diferencia entre valor absoluto y función f.
es fácil ver que estas son funciones siempre no negativas. Y es fácil ver que función f podemos presentar como diferencia entre f más y f menos. Por ejemplo, si tomamos función, no sé si queda claro, función f de x es que sale fácil. X cuadrado menos 1. ¿Qué es función f más de x? Va a ser función x cuadrado menos 1, que si es x afuera de intervalo menos 1, 1. Y 0 si es entre 1 y menos 1. Es parte positiva de función. Y claro, f menos va a ser otra vez x cuadrado menos, perdón, 1 menos x cuadrado. Si es x entre 1 y menos 1 y 0 en otro caso. Es fácil ver que de verdad función f es diferencia de estas dos funciones. Para cualquier x real. Y podemos hacer para cualquier función f. Y claro, este f más podemos definir como caso. F más, ¿cómo podemos definir? Es f de x, si f de x es no negativo, 0 si es f de x negativo. Y f menos podemos definir como menos f de x, si f de x es menos o igual a 0, 0 cuando es f de x positivo. Pero que no tenemos esta situación de caso, más fácil f más definir como suma, mitad de suma de entre f y valor absoluto de f, y f menos como mitad de diferencia entre valor absoluto de f y f. Entonces, ahora podemos platicar sobre integrales impropias de cualquier función. Aquí tenemos estas propiedades que nosotros lo vimos. Aquí, claro, que f más f menos es valor absoluto de f. Y aquí demostramos esta cosa de caso. Si es f positivo, f más es todo f y f menos es siempre 0. Entonces, vamos a ver este siguiente teorema. Entonces, tenemos otro, es un conjunto, subconjunto de R. Entonces, E puede ser de este tipo A, B, abierto, cerrado, cerrado, abierto, A infinito, menos infinito, B. Y F, cualquier función. Entonces, vamos a decir que integral de función arbitraria está definida si
ambos integrales de función f más y f menos, que son funciones positivas, existe y no son ambos positivos o negativos, más infinito o menos infinito, perdón. Que no llegamos a esta situación menos infinito, menos infinito. Entonces observamos dos integrales y solo en caso cuando tenemos que ambos son infinito o ambos son menos infinito, dijimos que función f no es integrable impropia en intervalo e, arbitraria función. Y ahora usando que valor absoluta de función se puede presentar como suma de estas dos funciones f más y f menos, tenemos que integral de función f es integrable en sentido impropio en intervalo e, si solo si es integrable nuestra función valor absoluto. Si converge, significa que, ¿qué significa? Que integrales tipo f más dx menos integral impropio f menos dx es valor converge, significa que nuestro integral de valor absoluta es suma de estas dos integrales, de función f más y f menos. Ok. No sé si tienen una pregunta, duda. Ok, vamos, siguiente ejemplo, que ustedes ya lo hacen solo un minutito. Mm. Bueno, técnico, programas rápidos resolviendo. Un momentito solo por aquí. Ok. Siguiente problema. Todo que. Entonces, tenemos función f de x1 sobre x. 1 sobre x. Intervalo 1 infinito.
ver primero de área o si es integral 1 infinito dx sobre x, si es área acotada, si es área acotada, y otro si es volumen cuando rotamos esta curva alrededor de x eje, si es acotada. Entonces tenemos dos problemas a resolver. Tenemos nuestra función 1 sobre x, intervalos 1 a infinito. Primer problema, si esta área es acotada. Y segundo problema, cuando hacemos rotación, si es volumen acotado. 1 a infinito. Función es y igual 1 sobre x. Si es área A acotada, y otra pregunta, si es volumen cuando nuestra curva lo giramos alrededor de x y eje, si su volumen es acotado o no. Profe, una duda. ¿Sí? ¿Esta era la que se conoce como trompeta de Gabriel o algo así? Sí, algo así. Ok, gracias. Y vamos a una pregunta más, cuando estamos que si es superficie de este cuerpo giratorio, si es acotado o no. Una más. ¿No tenemos respuesta primero para área? Área, ¿cómo va a ser? Entonces, límite cuando t converge infinito de función 1 sobre intervalo de integración 1t de x sobre x. Ahora vamos primero a encontrar valor de integral. La integral de x sobre x es logaritmo de x con límite de increción 1t.
va a ser logaritmo de t menos logaritmo de 1, que es 0. Y cuando t converge a infinito, logaritmo de t diverge. Entonces, área A bajo de curva 1 sobre x es infinita. ¿Qué pasa con volumen? A volumen va a ser límite 1 a t cuando t converge a infinito, y ahora de volúmenes, digamos, cuando cortamos con t, con t, con t, es de volumen va a ser pi r cuadrado de x. Vamos a ver, ok, claro, constante puede ser a frente del límite. Que tenemos menos 1 sobre x, el límite de increción es 1 y t. Límite existe y su volumen es pi. Profe, ¿no la función era 1 entre x? ¿Cómo? ¿La función era 1 entre x? Sí, sí, pero vamos de volumen. Como dijimos, fórmula de volumen. Es por el radio al cuadrado. Ah, ok, Radio sí, se me cuadrado olvidó. es pi fx cuadrado de x. Entonces, ¿qué tenemos? Volumen sí es acotado. Entonces, tenemos situación que área bajo de curva es infinita, pero volumen de objeto giratorio es con área muy finita, muy fina, muy acotada, es muy chica, solo pi. ¿Y qué pasa con superficie de nuestra trompeta? Entonces debemos otra vez aplicar nuestra fórmula de superficie de cuerpo giratorio en intervalos tipo 1t, y observamos qué pasa cuando t converge a infinito. Y esto lo dejo a ustedes. Continuar. Entonces la tarea está abierta. Claro, vámonos a ver unos criterios, cómo podemos ver si un integral converge o no. ¿Qué piensan para este S sin hacer cálculos? ¿Si este converge o diverge? ¿Qué ustedes piensan? Que diverge. ¿Por qué? Este siempre es matemática interesante. Cuando dice sí o no, siempre otra pregunta más difícil. ¿Por qué? Ya veremos en la tarea. Para mí, estoy de acuerdo. Ahora, como dijimos, que intuición no nos lleva en camino equivocado, pero a mí me parece que este pedacito rojo, bajo de curva, su superficie es mucho más chica que superficie de mi cuerpo rotatorio. Si ustedes imaginan esta trompa, si solo superficie de un corte, mitad de corte es infinito, claro que en este corte rojo no puede ni cubrir ni tercera parte o mucho menos de toda trompa. Y me podía suponer que debe ser infinito. Pero hasta no hacemos cálculo, como dijimos, que no nos llevamos mucho por principio. Entonces aquí tenemos este ejemplo donde área puede ser no acotada, como un integral impropio,
pero volumen sí. Puede ser y otros ejemplos que área es acotada, pero cuando lo rotamos, que no es acotada. Puede ser ambos acotadas o ambos no acotadas. Entonces, que no nos hace, ¿cómo se llama? Que no nos lleva. ¿Y qué pasa con la longitud de nuestra curva? F de X en intervalo 0 infinito. Obvio es no acotada, va de 0 a infinito, incluido un poquito más que esta recta, pero ya no es acotada. Entonces, ya aquí tenemos situaciones con integrales impropias, especialmente cuando ahora aplicamos todas nuestras técnicas que sabemos o situaciones de aplicación de integral, se puede aplicar en este caso de rotación, de volumen. Empezamos con superficie, como siempre, con área, pero ya ese se puede extender en todas aplicaciones de integral normal, que digamos usual, a integral impropia. Otro es integral impropia, es puro límite. De integrales definidas en un intervalo tipo TB, AT, T infinito, menos infinito T, pero siempre son AT, B, TB de este tipo, es cuando T converge o A, o T converge menos infinito, o T converge B, o T converge más infinito. Entonces aquí vamos a tener dos casos. Primero encontrar una integral definida y después el límite cuando T converge. Depende de qué tipo de intervalo platicamos. Entonces ya otra vez incorporamos límite de funciones. Claro, aquí es una función tipo f de t y nosotros debemos encontrar límite cuando t va infinito, a negativo, o b positivo, o menos infinito, depende cómo es nuestro intervalo e. Pero otra vez vamos a tener límite de una función. Y cuando existe, converge o diverge, lo vamos a llamar integral impropia en intervalo e de nuestra función f. Entonces, tarea está abierta. Vamos a continuar el miércoles con criterios de convergencia, similar que vimos con una suma, que nos va a decir si unos criterios, si una integral converge o no. Pero no vamos a discutir si cuando converge, a qué número converge. Solo criterios que nos pueden ayudar para al menos vemos si una integral converge, una integral impropia converge o diverge. Aquí, claro, integración numérica no toma tanto cuenta. Sí podemos hacer si aproximamos cada integral tipo TA, pero puede dar mucho trabajo. Entonces aquí con integración numérica no tiene tanto sentido, excepto que encontramos integrales tipo A, T, B, A, T o A, T, sí, dos casos. Ok, es todo para hoy. No sé si tienen una pregunta, duda. Tarea, se pasó unos que llenaron equivocadamente formulario, no tomé en cuenta. Ya lo chequé siempre, trato que checo trabajo de cada uno de ustedes. No es fácil comentar cada uno de los trabajos.
Uno que sí lo comenté, otros no, depende también de tiempo y de complicación. Pero de todas dudas vamos a tener en jueves posibilidad para discutirnos todas dudas que tienen en últimas 3 semanas para prepararnos para este coloquio que va a ser más grande, más importante, que dijimos va a llevar en cabo en miércoles 4 de noviembre. Ok, no sé si tienen una pregunta. Si no, este es todo para el día de hoy. O no sé quieren más clases, que continuamos. No sé, que me siento incómodo. No, incluido ve que incluido y unas mascotas disfrutan matemática, que me da mucho gusto. Y que interés crece y en casas, fíjate. No sé si hay unos hermanos o hermanas por allá que también no. Pero no hay problema, todos nos pueden acompañar. Ok, entonces yo me despido primero. Okay. Gracias, hasta luego. Profe, hasta luego. Sí, claro, si tienes una pregunta, ya estamos en tiempo, puede preguntar. Gracias, profe. Gracias, profesor, nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego.